Marx y el fin del trabajo humano. Filosofía y análisis de la autocreación del capital. Introducción. El trabajo ha sido, desde los orígenes del pensamiento moderno, la medida esencial de la humanidad. En la concepción marxista, el hombre se realiza a través de su actividad productiva. Al transformar la naturaleza, transforma también su propia esencia. Pero en el siglo XXI, este principio se ve radicalmente amenazado por un fenómeno sin precedentes, la automatización inteligente. La inteligencia artificial no solo sustituye la fuerza física del obrero, sino también su capacidad de decisión, su saber práctico y su juicio creativo. El trabajo, aquella mediación ontológica entre el hombre y el mundo, se disuelve en procesos autónomos de producción sin sujeto. El capitalismo tardío, impulsado por la lógica algorítmica, lleva a su extremo la contradicción que Marx vislumbró. El desarrollo de las fuerzas productivas alcanza un punto en el que la presencia humana se vuelve innecesaria. Las máquinas ya no son simples herramientas de trabajo, sino agentes del proceso productivo mismo. La producción continúa, pero sin trabajadores. El capital se autovaloriza sin mediación humana. Esta transformación exige una nueva lectura de Marx, no como teórico del proletariado industrial, sino como filósofo del fin del trabajo. ¿Qué sucede con la dialéctica histórica cuando el sujeto que debía emanciparse, el trabajador, desaparece del escenario? La automatización total no realiza la utopía comunista del ocio universal, sino que produce un nuevo tipo de alienación, la del ser humano frente a un sistema que ya no lo necesita. Capítulo primero. El desplazamiento del sujeto productivo. La historia del trabajo puede leerse como una progresiva externalización de la actividad humana. El hombre primitivo trabajaba con sus manos, el artesano con sus herramientas, el obrero industrial con la máquina. En cada etapa, la técnica amplificó la productividad, pero también distanció al trabajador de su propia creación. La inteligencia artificial representa la culminación de ese proceso, el momento en que el trabajo ya no requiere trabajador. Desde el punto de vista filosófico, esto constituye una mutación esencial en la relación entre el hombre y la producción. Marx describió la alienación como la pérdida del control del trabajador sobre el producto de su trabajo, pero en la era de la automatización, esa alienación se vuelve ontológica. Ya no se trata de perder lo producido, sino de perder el derecho mismo a producir. El ser humano deja de ser un factor económico, y con ello, deja de ser un sujeto histórico. En el capitalismo algorítmico, la producción no obedece a la necesidad ni al deseo, sino a la lógica de la autovalorización automática. El algoritmo no trabaja, opera. No produce valor en el sentido humano, sino movimiento dentro de un sistema cerrado de retroalimentación. En ese contexto, la noción marxista de trabajo vivo se extingue. Solo queda el trabajo muerto de las máquinas, una acumulación de energía sin conciencia ni sufrimiento. El problema filosófico que emerge es, por tanto, el de un capitalismo sin proletariado. Si el valor ya no depende del trabajo humano, ¿qué sostiene la estructura social? Marx anticipó que el capital, al desarrollar sus propias fuerzas técnicas, cavaba la tumba de su modo de producción. Sin embargo, la inteligencia artificial parece haber invertido esa dialéctica. El capital sobrevive sin trabajadores, porque el trabajo mismo ha sido incorporado en los circuitos de la máquina. Pero esta supervivencia tiene un costo metafísico. La humanidad, despojada de su papel productivo, se convierte en un residuo del sistema. La promesa de liberación mediante la técnica se transforma en una obsolescencia ontológica. Ya no somos los sujetos de la historia, sino sus espectadores. La máquina no necesita dominar al hombre, basta con ignorarlo. Desde una perspectiva marxista, esto implica el nacimiento de una nueva forma de poder, el poder autónomo del capital algorítmico. No es el dominio de una clase sobre otra, sino de un proceso sobre el ser. El sistema productivo, gobernado por la lógica de la eficiencia y la autorreproducción, se independiza de toda finalidad humana. La economía deja de ser una actividad social para convertirse en una forma de existencia técnica. El dilema ético y político que se abre aquí es inédito. Si el trabajo definía la dignidad humana, ¿qué ocurre cuando desaparece? ¿Es posible una humanidad sin trabajo, sin necesidad, sin lucha de clases? Oh, más inquietante aún, ¿es posible una humanidad sin función? El fin del trabajo no libera al hombre del capital, lo disuelve en él. El sueño marxista de la emancipación se desvanece en un mundo donde la producción se perpetúa sin productores. El capital ha alcanzado su utopía, un sistema que trabaja solo, piensa solo y se reproduce sin error. Lo que Marx llamó el vampiro del trabajo vivo ya no necesita sangre,